vuelven los análisis de capítulos. Ahora el capítulo que vamos a ver es uno, como les decía, de Nicole, que yo no lo leí de vuelta, sé que están mis anotaciones ahí. Bueno, vamos a leer el capítulo de Nicole. Me gusta aparte, una de las cosas que yo le destaqué a Nico cuando me mandó esto fue el trato que le dio a este primer capítulo, y es algo que se lo llevan, se lo aprenden, porque si ven los análisis de capítulo, tengo una lista de reproducción en YouTube con un montón de cosas sobre estos análisis. He recibido capítulos que no estaban muy bien tratados, no eran como que estaban entregando como un trabajo práctico, por ejemplo, no, era algo como no estaba bien tratado, y a nadie le encanta cuando cuidan las cosas, como por ejemplo Nico, que Nico me puso el autor, el género, el título. Obviamente que si ustedes no tienen un título me pueden poner proyecto N-A-Z o lo que quieran. Y ella acá, esto es algo más de lo que hizo ella, pero bueno, no está mal que lo hagan. Yo igual en el formulario les pido que me cuenten un poquito la historia como para entender. ¿Y qué nos cuenta de su historia? Rhys Dempsey es un prodigio de la música, pero aquello que más ama se verá nublado por un suceso que marcará su vida para siempre. Ella decide olvidar lo sucedido y continuar con su vida, pero tarde o temprano deberá hacerle frente a aquello que tanto quiso dejar atrás. Y vamos a pasar a leer su primer capítulo, que en realidad es un prólogo, por lo que veo. La música es muy importante en mi vida, me ha acompañado en todo momento. Recuerden que a mí una de las cosas que me encantan son las primeras líneas. ¿Sí? Tanto en un prólogo como en un primer capítulo, la idea es que tanto en la primera línea o en el primer párrafo, si se quiere, tratar de evocar cierto tono, de evocar tal vez algún presagio, o que por lo menos el lector entienda más o menos por dónde va a ir esta historia. Y ella acá lo que dice es que la música es muy importante en mi vida, me ha acompañado en todo momento. No me parece que esté mal esta primera frase, porque de hecho nos está indicando, ¿no?, la importancia de cuál es el lugar que ocupa la música en la vida de nuestra protagonista, pero yo siento que no me dice demasiado. No siento que la elección de esta escena sea la mejor para un prólogo. Este tiene que sentirse excepcional, aquello que se diga acá tiene que ser más impacto que si se dijera en la trama principal. No me pasó tras la lectura. Bien, en realidad este fue como un comentario general después de haber leído todo, que ya no me acuerdo en realidad de qué se trataba este prólogo, pero sí es cierto lo que dije ahí. Tenía razón la Naya del pasado. Cuando nosotros usamos un prólogo, el prólogo tiene que sentirse excepcional. ¿Puedo seleccionar o no me dejas? Bien. Porque el prólogo no es necesario en nuestra historia. Sí, es algo que nosotros, es una herramienta que nosotros vamos a usar porque necesitamos evocar cierta cosa, cierta sensación, tenemos que demostrar cierto evento que tiene más impacto contarlo acá que en la trama principal. Si es lo mismo, si lo podemos contar más adelante, no tiene sentido que usemos el prólogo. Porque no sé qué les pasa a ustedes, y acá ahora los quiero leer en los comentarios. En los prólogos lo que pasa es que a veces nos pueden arrojar de lleno a la historia, y cuando nos arrojan de lleno a la historia puede pasar que a mí generalmente yo me pierdo, porque es como que no entiendo quién está hablando, o sea, está pasando algo pero no entiendo qué todavía, y hay veces que el prólogo puede ser corto o largo. Entonces cuando usamos realmente esta herramienta, o por lo menos cuando yo la uso, trato de que primero obviamente se entienda lo que estoy queriendo decir, y después esta cosa que decía, que se trate de algo súper excepcional, algo que se sienta como distanciado de la trama principal. Siempre pongo el ejemplo de Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque en el prólogo, y de hecho también lo pueden ver en la serie, nosotros vemos a este grupo de guardias de la noche que están haciendo una expedición detrás del muro. Recordemos que Juego de Tronos, donde se ubica la historia en realidad, es Desembarco del Rey. ¿Sí? Está como medio desperdigada por todos lados, una parte tiene Invernalia, pero el muro está lejísimos. Iba a decir una palabra, pero está lejísimos. Entonces, en este caso, nosotros estamos siguiendo a este grupo de personas que están yendo a una expedición y se encuentran con algo realmente impactante. Algo impactante que tiene que ver con el estilo, ¿cómo se dice esto? Con el género, ¿sí? Con el género de fantasía, y que en realidad la fantasía no la vemos sino hasta el final, hablando de la primera temporada, cuando vemos a los dragones. Eso que vimos ahí está alejado de la trama principal, ¿sí? Es algo que está sucediendo incluso en otro lugar geográfico, pero tiene mucho sentido que aparezca ahí porque es esta amenaza que está constantemente, y que sabemos, aquellos que vimos toda la serie, cómo esa amenaza después va creciendo. Es importante que la mencionemos en el prólogo para ir adelantándole al lector lo que se viene. Vamos a seguir leyendo esta historia, que en realidad por suerte es cortita, tiene 1800 palabras. Gracias, Nico. Comencé a tocar el piano a los 4 años. Recuerdo que me regalaron un oso de peluche a quien le pusimos por nombre Mossi, por Mozart. Lo sentaba a mi lado en cada clase. 2 meses antes de cumplir 5, ya sabía tocar para Elisa de Beethoven. En mi primera presentación, a los 12, interpreté la sotana número 18 en re mayor
de Mozart. Yo les comento mi sensación, todavía igual acá hay un corte, así que después seguimos leyendo, pero obviamente esto me permite conocer un poco a la protagonista, pero siento, como decía antes, que esto podría ser tranquilamente un primer capítulo, o un capítulo 2, 3, 4 o lo que fuera, y no tiene por qué estar en este lugar. Salvo por ahí que podríamos explotar y tal vez decir, la primera vez que sentí perder mi armonía interior fue cuando mis padres fallecieron. Esta sería una linda frase, por ejemplo. Por ahí se podría tocar un poco más como para entender qué es perder mi armonía, ¿no? Porque no sabemos bien de qué se trata la historia. Nos hace llevar esa simple frase, qué es lo que es importante para la protagonista, porque estamos hablando de una armonía, y que esto se pierde cuando los padres fallecen, que es algo importante también en la vida de la protagonista. Me gustaría que me contaran en los comentarios cómo sienten ustedes la mención de todas estas canciones. Porque yo entiendo que a veces está bueno hacerlo porque parece que sabemos de lo que estamos hablando, pero creo que es un abuso, ¿no? ¿Cómo sienten el hecho de que mencione tanto canciones? No me salía. El prólogo nunca es necesario. Empecemos por ahí, por lo menos por como yo lo veo. El prólogo para mí es una herramienta más que tenemos a mano para poder contar mejor nuestra historia. De repente es cuestión de probar, ¿sí? Pero como digo, yo no puedo decirte si ese prólogo está bien porque tiene que ver con la historia en general. Pero si vamos a pensar en el prólogo, la idea es que se sienta algo excepcional, algo que realmente nos aporte algo y que tengamos que saberlo en ese momento, porque el prólogo es lo primero que está leyendo el lector. Si yo estoy poniendo esa información ahí es porque él lo necesita saber sí o sí, porque si yo se lo puedo contar en el capítulo 2 o incluso en el capítulo 1, ¿para qué puse un prólogo? Siento que es una información que podré retener durante 3 párrafos más. Es cierto, Leonardo. Eso es lo que pasa también cuando nosotros hacemos infodumping, cuando no es realmente necesario decir información relevante. El lector se olvida porque no está prestando la atención que realmente merece la historia, porque no le importa, no es relevante para él en ese momento. Por eso nosotros primero tenemos que llevarlo hacia algo que realmente se sienta interesado, que se involucre en la historia, que quiera que el protagonista salga victorioso. Entonces ahí, cuando yo le voy a explicar lo que le tenga que explicar, va a estar atento porque quiere que el protagonista salga victorioso, ¿sí? Si no, es información que se olvida. Entonces sigamos con esto. Mi piano estaba roto igual que todo lo que yo era. Ok, y acá empieza un primer capítulo que en este caso lo vamos a leer porque el prólogo era muy cortito y yo cuando ella se había ganado este sorteo le permití que me mandara el primer capítulo. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, acá termina este prólogo. Vamos de vuelta, no se sintió como algo particularmente importante como para que esté acá, y aparte es como mucha información, muchas canciones que tal vez en este momento para nosotros encima no entendemos. Capaz que en otro contexto puede ser que podamos llegar a aprender, porque obviamente salvo que la novela esté dirigida a músicos, si está dirigido para todos es como que tenemos que acompañar al lector a estas cosas, ¿no? Obviamente que para Elisa creo que la conocemos una gran mayoría, pero tal vez decir sonata número 18 en re mayor, esta melodía que era muy complicada o que yo estuve meses tratándola de aprender, algo que por lo menos yo pueda asociar, porque si no son simplemente menciones de algo que no significa mucho. Bien, entonces pasemos al primer capítulo que dice solo es una pesadilla. Eran las 5 de la mañana cuando comencé a llenar la bañera con agua caliente, jabón y aceites naturales. Se parece a la Nadia, no sé si ustedes que los que están acá me vieron leer el primer capítulo de Mi Autonomía, donde narraba cómo revolvía el capuchino, cómo agarraba las pantuflas que estaban en el lado izquierdo de la cama. Imperdible. Si no vieron ese vivo, mientras que yo me leía mi propia historia, vayan a leerlo. Pero bueno, de vuelta, la idea es que podamos, ahora igualmente vamos a seguir leyendo porque sigue el párrafo, pero no desaprovechemos nunca las primeras líneas. Sería ideal que lo hagamos durante todos los capítulos, ¿no? Pero si vamos a pensar en el prólogo y en el primer capítulo, tratemos de que sea algo más impactante, ¿sí? Y acá tenemos un punto y aparte, un punto y aparte, pero hay como un quiebre, ¿sí? Y esto lo hace en repetidas ocasiones, por eso yo me fui a chusmear a ver qué era esto. Cuando nosotros dejamos este espacio, es que estamos cortando escenas, ¿sí? Dentro del capítulo que estamos contando, algo que yo les enseño en este curso del primer capítulo es que la diferencia entre capítulo y escenas. La escena, la idea es que evoque esta sensación de arco, como si fuera una mini historia, ¿no? Que presentemos una situación, un problema, que lo resolvamos. Eso es como una escena. Ahora bien, el capítulo tiene que ver con brindar una experiencia al lector. Entonces, puede ser que el capítulo tenga una sola escena,
porque quiero que sea algo corto, o puede tener varias escenas. Y yo el ejemplo que siempre doy es el de mi propia historia, La condena del silencio. Aquellos que no sepan, está en Wattpad si la quieren leer, es una historia de fantasía. Y precisamente en el capítulo que tiene que ver con la batalla épica que suele suceder en las historias de fantasía, ahí hay varias escenas porque mi intención era que la batalla se sintiera larga. Entonces hice varias escenas en ese capítulo. Ahora, si yo quiero que se sienta que va como demasiado rápido, voy haciendo escenas cortitas con capítulos, con escenas, en capítulos, una escena por capítulo, ¿sí? Entonces lo que yo le había observado acá a Nico era que precisamente este salto que pone acá parece como que está cortando escena cuando en realidad no lo está, porque después lo repite. Entonces por eso le llamé la atención sobre esto, que ojo con dejar un espacio donde no debería ir. Yo creo que acá fue algo involuntario, pero cuando nosotros hacemos ese espacio, enter adicional, estamos cortando una escena. Probablemente le haya dicho algo con esta descripción demasiado detallada. Siento que es una descripción que corta el fluir de la narración porque es relevante que en este primer capítulo le cuente al lector cómo está dispuesta esta habitación. Y esto en realidad es algo que yo me siento culpable también en esto. Porque yo antes, cuando quería describir determinadas situaciones, escenas, yo creía que para que el lector se sienta ubicado tenía que decirle cómo estaba dispuesta toda la habitación. Y la realidad es que si no hay realmente, o si no se siente como algo orgánico, si no es algo realmente importante, se siente como que le estoy dibujando algo que yo sinceramente ya no me acuerdo cómo es la habitación y lo acabo de leer. Y es como porque se sintió que me estaba simplemente como relatando algo que acá estaba el coso, al lado estaba la mesita, estaba la pared, la planta y lo que fuera. Ahí está bien el corte, en este caso, este espacio que hay acá. Aún recuerdo esa madrugada cuando Kim llegó a casa, donde yo estaba con mi tía Erin esperando a mis padres. Después de hablar con la hermana de mi madre, ambas me dijeron que ellos ya no volverían. Habían tenido un accidente en la carretera. El chofer no pudo controlar el automóvil debido a la nieve y se estrellaron. Yo tenía 17 años. Transformaría esto como flashback y lo pondría en el prólogo. Tiene más impacto que la historia comience así, con un evento que está alejado de la trama principal y que significó mucho para el protagonista. No tiene que ser necesariamente largo, pero que nos permita vivir esa situación traumática con él, contado dentro de la narración pierde impacto. A eso me refería con el comentario que hice en el prólogo. ¿Para qué tiene una tapa si igual pierde? Tengo que usar. Yo me quise hacer para usar este de Marvel, pero necesito pajita porque me babié toda. No me enseñaron a tomar agua. No dejaba de culparme por haberme quedado hasta tarde ese día, por no haberme dado cuenta antes de sus verdaderas intenciones. Yo no sé de qué está hablando. Yo no sé si me perdí yo o está hablando mucho. A ver, sí puedo llegar a sentir, o sea, entiendo lo que está diciendo, porque una de las cosas que me gusta es cómo narra Nico, pero no me pasa nada porque no tengo ninguna conexión con el personaje, o por lo menos yo no me siento conectada. Entonces estoy leyendo y prácticamente me olvido de todo lo que estoy leyendo. Word, te pido por Dios, no me hagas esto. Tengo como que abrir. Raro. Asterisco, me gusta que los párrafos sean cortitos porque es como que eso ayuda como a la agilidad de la lectura. ¿Qué les pasa a ustedes? Primero, que terminó con esta frase de otra vez no supe qué decir. Me gusta igual porque es una frase como que nos deja un poco como medio en suspenso, en pausa, ¿no? Pero siento igual que no pasó nada en ese primer capítulo. Además de las observaciones que te fui haciendo a lo largo de los capítulos, quiero felicitarte por haberme entregado un archivo cuidado. Estaba justificado, se notaba que estaba como revisado. Cuando yo me refiero a revisado es que está leído, que pasamos un poquito el corrector del mismo procesador de texto. O sea, no les digo que tiene que ir a un corrector o lo que fuera, pero se nota cuando hay una sobrelectura de lo que hicimos, ¿no? Entonces la felicité por eso. En líneas generales no me parece un mal capítulo. Pude comprenderla en la situación emocional en la que se encontraba la protagonista, aunque siento que fuiste algo reiterativa y no explicaste por qué. Con esto no quiero decir que tengas que decir ya en este primer capítulo qué fue lo que le pasó, pero si estoy todo el capítulo hablando de lo mal que se siente, algo me tenés que dar. Del contrario, siento que estoy escuchando hablar a alguien que no va al punto, lo cual para mí termina siendo aburrido. Podrías no enfocarte en eso en el capítulo. Sí hay que mencionar que no es
está bien, o alguna referencia en particular, pero la mostraría haciendo algo más para que el enfoque sea otro. Por ejemplo, hablaría de un problema, algo que quisiera obtener y no puede, o persiguiendo algún objetivo. Pensá que lo único que vimos de esta protagonista fue bañarse y acostarse. Luego tuvimos una especie de flashback que, como te dije, no me causó nada dentro del primer capítulo. Sería mejor como prólogo y narrado con más detalle emocional, le puse entre comillas. Y llegó la amiga con la policía. Eso es como el resumen del prólogo y el primer capítulo. No pasó nada. Si esto hubiera sido un segundo o tercer capítulo, capaz estaría bien. Pero el primero tiene que sentirse como un golpe. Y le volví a agradecer por la confianza de entregarme ese primer capítulo. Entonces, esta pregunta yo se las hago en el curso, ¿no? Si ustedes tuvieran que definir y realmente hacerse la pregunta, ese primer capítulo que tienen ustedes, si hay una persona que va a leerlo, ¿compraría esa historia? ¿Daría vuelta a la página? Solamente con leer ese primer capítulo. No quiero que después me digan no, porque después en el capítulo 2, en el capítulo 3 yo le explico lo que está en el capítulo 1. Por eso es que yo lo puse acá. No quiero ese tipo de excusas. Si ustedes realmente fueran a su primer capítulo y dicen, che, yo leo esto y la persona compraría mi historia después de este primer capítulo o no.